Bueno, como decíamos, la idea de hoy era compartir algunas reflexiones en torno al integral de consorcio. Habíamos visto la vez pasada algunas cuestiones vinculadas al integral de comercio, decíamos, bueno, sigamos con los integrales. Y, y como siempre decimos, ¿no? Lo primero, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar es, en principio, solicitar los datos del tomador. En este caso estamos hablando del quit y fundamentalmente la ubicación de riesgo, lógicamente. Y luego cuando vamos a encarar una cotización de un seguro de consorcio, acá les punteamos algunas cuestiones que son las principales a tener en cuenta antes de arrancar cualquier conversación, que tiene que ver, por un lado, bueno, establecer una dimensión aproximada, es decir, unos metros cuadrados aproximados que puede llegar a tener el edificio, establecer la cantidad de pisos, si tiene ascensores cuántos, lo mismo si hay presencia o no de caldera, y la cuestión del estacionamiento, donde también es importante saber qué capacidad tiene ese estacionamiento, ¿verdad? Esto como primeros datos duros antes de encarar cualquier tipo de cotización. Eh, Vamos a arrancar hoy de manera diferente a las otras veces. Hoy decimos, bueno, vamos a los bifes, así encaramos Me parece perfecto. cómo haríamos en caso práctico el esquema de cotización. Y ahora después vamos a ver además cuáles son las ventajas comparativas y bueno, las bondades que tiene la cobertura de integral de consorcio, que es importante recordar que está dentro de lo que es el ramo de incendio, ¿verdad? Entonces, cuando Bien. estamos en el cotizador, vamos a entrar por lo que es incendio y dentro de incendio vamos a elegir el producto integral de consorcio. Y una vez elegido el producto integral de consorcio, vamos a establecer este que dice plan póliza nueva a primer riesgo, que es justamente la principal característica diferencial que tiene esta cobertura frente a otras. Y acá trajimos algunas primeras nociones. ¿Querés desarrollarlas vos, viejo? Así hablas un poquito de cuáles son las ventajas comparativas y Sí, las principales coberturas. sí. Un detalle a tener en cuenta con respecto a los datos a tomar. Hay dos maneras básicamente para saber la cantidad de metros. La forma correcta es que el administrador, porque acá hay una Perdón. figura siempre que hay que tener presente, que a diferencia de otro tipo de riesgos, en todo lo que sea integral de consorcios, aparece una figura que es el administrador, en todo aspecto, desde el punto de vista de todo lo que significa el seguimiento y manejo de la póliza, y por el otro lado es aliado del negocio. Es muy difícil llegar a conseguir consorcios sin tener un acuerdo con el administrador que puede ser de dos maneras, como quien diría, una de onda, por el hecho de que, bueno, te conozco, qué sé yo, y te voy a dar, por lo general, esos te pueden dar uno o dos consorcios que tienen, pero los administradores que tienen una cantidad de consorcios de 8, 10, 12, 15 o más para arriba, esos sí o sí forman parte del negocio. Difícilmente te van a abrir la puerta sin antes poner algo. ¿A qué me refiero? Que desde el punto de vista de lo que sería la venta de la póliza, el administrador se suma con un porcentaje. Sin lugar a dudas. Y la verdad que es un tema para nosotros porque es condición para hacer negocios, eso no cabe ninguna duda, pero claro, nosotros tenemos una figura que desgraciadamente, mientras estemos dentro de lo que sería el monotributo, bueno, más o menos no afecta la facturación, pero si entramos a lo que sería ya
un autónomo responsable inscripto, y evidentemente nos afecta, porque las comisiones nosotros las vamos a tener que facturar, y el administrador en general se hace lotario y nunca nos da nada. Esto es una característica, se la quieren llevar así limpio de polvo y paja. Es un tema para negociar, pero me refiero de que en general están acostumbrados a que le dan sin ningún problema, qué sé yo, a veces es cuestión de plantear, pero cuando ya le planteas demasiado formalismo, también se hacen los idiotas, porque pasa exactamente lo mismo. Ellos no quieren salir del monotributo, pero quieren tener ingresos. Y esos ingresos de alguna manera se los cobran a todos los proveedores del consorcio, y nosotros seríamos un proveedor más, en el caso de que entremos dentro de su círculo. O sea que el tema del administrador es un tema clave para este tipo de negocios. Muy difícil hacer negocios de consorcio sin tener el administrador como aliado. Porque supongamos que nosotros digamos, no, pero pará, yo conozco al del consejo de administración. Sí, perfecto. Pero el administrador siempre se las rebusca, porque supongamos que esto es todo cháchara, pero bueno, algunos arman lo que sería una licitación, ¿no? Perfecto. Pero la licitación, de alguna manera, la maneja el administrador. ¿Qué dice el administrador? Bueno, mándenme todos los presupuestos, que lo vamos a tratar tal día. O sea que ya, en algunos dicen, no, pero los presupuestos los vamos a llevar nosotros, bueno, puede haber alguna situación así de gran formalidad, porque lo lógico sería que los presupuestos se ingresen ese día y estén todos sobrecerrados y se abren en ese momento. Pero eso no es lo común. En general, el administrador dice, bueno, mandame el presupuesto y lo vemos, lo analizamos, y él tiene su compañía ladera que siempre va a acomodar el número. Cuando la quiere hacer, la va a hacer, y es un tema de siempre. Pero no queda, digamos, uno fuera en el caso de que tenga algún contacto en el consorcio. Pero en general, la gente se quiere meter poco, tiene que ser consorcios chicos y a lo mejor muy puntualmente manejados, por lo general manejados o por propios propietarios, o por realmente los propietarios, pero hay un administrador que firma nada más, una cosa así. Si no, es difícil. O sea que en el negocio, nos guste o no nos guste, tenemos al administrador por medio, y tenemos que entender que forma parte del circuito integral de consorcio. Es una linda póliza, porque es una póliza que en general genera buena prima, tiene buenas comisiones y no tiene problemas, porque consorcio, cuando hay problemas son grandes. A veces puede haber alguna boludez, pero en general los problemas de consorcio, cuando son grandes. Y teniendo en cuenta los problemas, vamos un poco acá a las coberturas. Cuando partimos por ejemplo, del primer riesgo, vos dirás, bueno, tanta énfasis le das a la cobertura de primer riesgo, en la cobertura de incendio. Yo cuento mi experiencia, un caso práctico. Una administradora, media desordenada ella y demás, bueno, me la cruzo en una oportunidad, me dice, sí, te voy a dar los consorcios. Bueno, me da los consorcios. En este caso tenía 3 consorcios. En uno de ellos, muy desordenada, yo le digo, che, pero mirá que estamos cubriendo ni menos de la mitad, estábamos cubriendo del valor real. Bueno, no, pero lo que pasa, viste que no quieren aumentar las expensas. Le digo, pero cubrite, plantea esta situación, porque si llega a haber un siniestro, vas a ser vos la afectada.
sí, sí, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver si hacemos una asamblea y planteamos, pero tampoco quieren la asamblea. Bueno, historia, siempre historia. ¿Qué pasó? Lo que tiene que pasar. Un buen día, el tablero del consorcio se produce un cortocircuito y se destruye prácticamente el tablero. Supongamos, a valores de hoy, el edificio, supongamos que sea de 10 millones, no llegaba a cubrir 5, menos de la mitad. Y el tablero en ese momento sería el valor más o menos de 1 millón, que representaba poder reparar ese tablero. Obviamente que cuando llega el liquidador, lo primero que hace es pide reglamento de propiedad horizontal, copia, y ahí salta la cantidad de metros, no hay ningún problema. O sea, ante la duda, ¿dónde buscar la cantidad de metros del consorcio? Justamente en el reglamento de copropiedad, ahí surge cuál es el total, de qué manera está distribuido por las unidades y demás. O sea que ese es el punto concreto. La segunda forma de buscar el valor es más o menos cantidad de pisos y qué cantidad de departamentos por piso, teniendo en cuenta que son departamentos chicos, medianos, grandes, y de acuerdo a eso también se puede sacar un porcentaje. La idea siempre, y es mi consejo, es llegar a cubrir el 100% del edificio. Porque eso de no, pero que cubrimos nada más que las partes comunes y demás, en realidad es todo para problemas. Porque cuando se produce un incendio, los pasillos no se incendian solos, se producen los incendios porque alguna unidad tuvo algún problema. Y claro, lo primero que plantea es que el consorcio tiene seguro. Sí, no, pero no cubre nada de lo tuyo. ¿Cómo no cubre nada con lo que pagamos de expensas? Historia de siempre, ¿no? Es para pelear. Claro, si vos cubriste nada más que la parte común, todo lo que sea puertas para adentro, no hay nada cubierto. Debería tener el propietario una póliza. Por eso que a veces también nosotros, desde el otro lado del mostrador, digamos al individuo, le decimos, ¿vivís en departamento? Sí. ¿Y no tomás una póliza? Y no, toma el consorcio. Pero vos sabés si está bien asegurado. No, la verdad que no tengo ni idea, ni sé cuál es la suma. Yo te diría, por tu tranquilidad, tomate la póliza vos, y vos sabés que tenés cobertura. Porque de la otra forma te encontrás con que al momento del siniestro la póliza no alcanzaba, no cubría. Bueno, hay de todo. Volviendo nuevamente al tema del tablero. Cuando llega el liquidador, pide la cantidad de metros y obviamente que ve que lo que está cubierto es menos de la mitad. Cuando establece, sí, prioridad, vamos a pagar ya el tema de en virtud de la urgencia, ¿no? Que era un tablero de electricidad, todo perfecto, claro, pero con lo que le daba, era menos de la mitad lo que le daba, no me acuerdo si eran 400.000 pesos, del millón. El electricista dice, y mirá, acá ni siquiera compramos los materiales, y no podemos hacer nada. Imagínense lo que pasó en ese momento, realmente fue todo un tema de pelea permanente. ¿Por qué? Porque los consorcistas no entendían razones, tuve incluso que yo asistir, me querían matar a mí, linchar a mí, y yo decía, pará, vamos a hacer las cosas como corresponde. Yo simplemente cumplo esta función, yo asesoro a la administradora, le digo que hay un infraseguro, ella me manifiesta que ustedes no pueden pagar más, no aumenta, le dije que se trate de tener algún elemento concreto para estar tranquila,
bueno, quedó todo en habladuría, ¿no? Porque yo había hablado con doña fulana y doña esta, la otra, y me dijeron, bueno, toda historia realmente, ¿no? Entonces, acá hay una cosa que es importante. Yo creo que, a decir verdad, con respecto, digamos, al funcionamiento de la póliza, este primer riesgo que tenemos en la póliza de federación es una especie de salvavidas, porque si da la casualidad de que el consorcio lo tenemos con algún infraseguro, ya sea producto también a veces del proceso inflacionario, porque en realidad hacer la póliza no hay ningún problema. Los aumentos son siempre para pelear, a menos que el administrador sea muy contundente, pero si son esos administradores que siempre consultan todo, les cuesta sacar aumento a mitad de póliza, con lo cual es muy probable que nos encontremos con que después de la mitad de año ya la póliza tenga un infraseguro importante. Y el primer riesgo viene a salvar estas cosas. Por eso que es importante esta característica del primer riesgo y que realmente en ese aspecto Federación se destaca como un beneficio la opción de tener primer riesgo en incendio que no tiene vinculación con lo que sería la prorrata en general. O sea, eso funciona como lo establece a primer riesgo. Hasta esa suma, independientemente del valor o la relación valor real o valor asegurado del edificio, la compañía paga. Primer ventaja, y creo que es importante. El segundo punto que Federación incluye y que el resto del mercado en general no lo pone, es la cláusula de derrumbe. Uno dirá, pero para que se derrumbe un edificio no es fácil. Claro, no es fácil que se derrumbe un edificio, pero sí puede ser que un edificio, ya sea a raíz de, como ha ocurrido, explosiones de gas o alguna situación de un incendio con cierta virulencia, hace que el edificio ya no esté en condiciones de poder ser recuperado, amén de las otras cosas que pueden pasar también, que es cuando se hacen algún tipo de excavación en linderos y demás, ¿no? Pero fundamentalmente el tema de explosiones, ha habido muchos casos donde realmente los cimientos quedan comprometidos y no se pueden modificar como para poder subsanarlo, y el edificio tiene que terminar siendo de alguna manera derribado. No es un tema común, no es frecuente, pero a decir verdad, uno nunca sabe cómo se transita en todo esto. Y el derrumbe es un extra más que tiene la póliza de Federación, que es distintivo del resto del mercado. Con respecto al tema de la responsabilidad civil, también es una característica de la compañía que realmente es un riesgo que sabemos perfectamente que cubre todo lo que tiene que ver con terceros. La compañía dispuso no aplicar ningún tipo de franquicia. Es una ventaja, porque también a veces se daba que cuando se producían algún tipo de reclamo, después había que cobrar el tema de la franquicia y el consorcio, el administrador, historia. En realidad, esto es una especie de situación que combina lo que podría ser el tema de la ventaja de no tener la franquicia, pero también combina lo engorroso que es tratar de sacarle a un consorcio una franquicia. Es complicado. Entonces la compañía optó por incorporar la exclusión de la franquicia para el bien de todos, básicamente. Pero no deja de ser también un elemento, digamos, a favor en el momento de ofrecer la póliza. Vamos por el tercer elemento. Vamos al cuarto, que no es un hecho menor. Los cristales siempre, desde el punto de vista de la póliza, contempla lo que serían los cristales de la planta baja.
la puerta, los espejos de ascensor, o palier, si tiene, espejos, ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el consorcio tiene vidrios en los balcones, que es muy común tenerlos? Y claro, eso está excluido en condiciones normales. La compañía establece una posibilidad de cubrir integralmente todos los cristales del edificio. Y eso es importante. Quedarían excluidos si el edificio tiene abajo locales comerciales, que ahí ya no. Los de locales comerciales tienen que estar cubiertos aparte. Pero todos los del edificio, desde la planta baja hasta la parte superior, todos los que correspondan, estarían cubiertos. También es una ventaja, de alguna manera. Con respecto al tema de, acá habla de trabajos en el edificio, acá básicamente dice maestranza, jardinero, mantenimiento. Fundamentalmente son los de mantenimiento. Supongamos, no sé, hay que pintar una medianera porque, bueno, por lo que sea, o hay un tema de humedad que hay que picar y poner la cerecita porque hay una parte que se estropeó, o cualquier arreglo menor del consorcio. En realidad, si tenemos que ir a lo concreto, necesitamos hacer siempre cobertura de responsabilidad civil y de accidentes personales para el personal que llega y que hace ese trabajo. En este caso, todo lo que sea responsabilidad civil se puede establecer ya de antemano un monto y todos esos pequeños trabajos están cubiertos. No hay ningún problema, no hace falta sacar ninguna póliza, nada. Ya la póliza lo contempla. Todos los trabajos de menor cuantía están cubiertos. Cuando un día deciden, no sé, modificar el frente o hacer trabajos ya de envergadura, eso es distinto. Pero todos los trabajos de menor cuantía están cubiertos. Reparaciones en terraza, el tema de a veces las membranas que se embroman o lo que sea. Bueno, cualquier situación, digamos, que se hace en el edificio de manera normal de mantenimiento, estarían cubiertos. Y eso es un también. José, ¿Cómo? ¿tiene suma asegurada esto? ¿Tiene Sí, montos, sí, sí, topes de sí, suma asegurada? todo con suma, sí, obviamente. Todos los ítems tienen suma asegurada. En ese aspecto es así. Generalmente, digamos, en consorcios, los puntos claves son la suma asegurada en sí del edificio, que es un punto importante para determinar y es clave en sí en el costo de la póliza y en la cobertura, ¿no? Después tenemos la parte de responsabilidad civil, está dividida, la parte de ascensores, en el caso de que estemos hablando en la ciudad de Buenos Aires, porque la Argentina es grande, pero parece ser de que cada uno tiene su reglamento. En la era de Macri, cuando era jefe de gobierno, inventó una fórmula que la verdad que se podía haber aplicado para todo, ¿no? El litro de nafta. Entonces, cómo se actualiza todos los indicadores obligatorios del gobierno de la ciudad de acuerdo al litro de nafta. Eso hace que los números a veces en estos momentos son terribles. En el caso de las RC, por ejemplo, para demoliciones y demás, son unos números fantásticos para vender, ¿no? O sea, porque realmente salen unas pólizas maravillosas. A veces es imposible de pagar, pero bueno. Y acá en el caso de los consorcios estaría la obligatoriedad en sumas para lo que sería básicamente los ascensores, para el tema de calderas, que es importante también tenerlo presente. En ambos casos lo define el gobierno de la ciudad. Y la RC comprensiva general, en realidad tratamos de acompañarla, porque si tenemos una suma para ascensores que ya lo definió
el gobierno, lo que hacemos es montarnos sobre esa suma, sobre el primer ascensor, porque después cada ascensor va teniendo una suma adicional. Pero nos montamos sobre el monto del primer ascensor, en caso de que realmente lo tenga, y esa misma suma la ponemos como responsabilidad civil comprensiva general. Y bueno, la manera de más o menos definir sumas, ¿no? Y después José, la parte de cristales va a tener que ver un poco con el tipo de... Hay consorcios que, bueno, tienen mucho cristal, algunos que son todos de frente de cristal y demás, bueno, esos habría que tenerlos presentes desde el punto de vista de suma porque son importantes, pero los más comunes serían puertas blindes abajo, más pasillos, por ahí tiene mucho espejo, y calcular un porcentaje para lo de arriba. Por lo general hay una suma mínima que pide la compañía cuando se van a tomar todos los cristales, que a veces coincide y a veces es escasa y hay que aumentarla. Pero bueno, el tema de consorcio siempre está un poco sujeto a la posibilidad de cómo el administrador maneja el rubro. O sea, si realmente lo maneja de una manera inteligente o lo maneja como una cosa que la cuota de seguro es como que parece que le pesa dentro de lo que sería, digamos, total despensa. Yo creo que es un error, porque si yo divido, por más que hagamos una cobertura muy, muy completa, cuando lo dividimos por unidad, son monedas por mes. La verdad que no creo que debe pagar más de una cuota de luz o de gas que la de seguro, o sea, individualmente, ¿no? Lo que incidiría. Pero bueno, a veces se ponen con que no puedo pagar, porque bueno, ese tipo de cosas que bueno, uno trata en todo eso, tratar de llevarlo, hacerlo siempre consciente de que en definitiva él es el que termina siendo responsable, ¿no? Entonces hay que tratar en la medida de lo posible de no quedar expuesto. Y esa es un poco la clave en el funcionamiento de todo lo que es la administración de seguros, y entonces nosotros tratamos de cubrirnos y él a su vez tratamos de asesorarlo que se cubra, porque si él no puede poner la cobertura que corresponde, obviamente que en caso de que ocurra algo, después cuando está el problema, nadie entiende nada y todas las balas van contra él y de rebote también las recibimos nosotros, ¿no? Así que es importante manejar realmente un tema lo más profesionalmente posible. Dale, Facu, seguí vos. Ahora que Franco quería preguntar algo. Dale. sí, José, la responsabilidad civil comprensiva, no sé si mi tío te comentó, sí creo que sí que hablaron que tuvimos un siniestro, un problemita ahora con un administrador hace unos días. Y estamos en campaña de cambiar esas pólizas, ¿viste? Pero bueno, cuestión es que le llegó un siniestro al administrador 4 meses después que pasó el siniestro, de que La carta. un propietario se cayó, no sé qué le pasó en la escalera. Y, ¿cómo es? Lo que te pregunto es qué correspondería como un siniestro adentro, aparte del tema de ascensores y eso. En realidad, Porque nuestro problema es que el administrador, ¿viste? En ese momento del siniestro, porque el tercero, el propietario que le hizo la denuncia, le dijo, me caí tal día, 4 meses después. En ese momento el administrador no tenía paga la póliza, pero tenía 5 días de diferencia, ¿me entendés? sí, Qué sé yo, el 15 vencía la póliza, vencía la cuota y pagó el 20 y se le avisó más tarde del siniestro. Cuestión es que la compañía, que seguro, bueno, ya hablaste con mi tío, no se quiso meter ni siquiera para la mediación y ahora Claro. el administrador se tiene que arreglar solo. El administrador no dijo ni mu, que por lo visto él no pagó a tiempo, pero tenía la plata, por eso seguramente no dijo nada, Claro. pero es un problema a solucionar para futuros siniestros, ¿viste? Para Sí. saber la compañía hasta qué punto está dispuesta a ayudar.
Bueno, Porque, en principio, discúlpame, en principio hay que tener presente, ahí viste varias puntas vos. Por ejemplo, el tema de la cobranza. En realidad, la condición ideal de los consorcios en general hoy, en su gran mayoría, tienen cuentas. sí, La idea es siempre llevarlo a que la cobranza se realice sobre la cuenta del consorcio. Porque hay digamos, un manejo muy transparente con respecto a eso. Vamos al caso concreto. Si se envía el débito y no se pagó, evidentemente el consorcio es el responsable en principio, a pesar de que hay un administrador que debería velar porque las cuentas tengan fondos. Para eso se arman los fondos de reservas y demás. Pero si el administrador advierte que hay que hacer el fondo de reserva y no se hace, ¿sí? Bueno, evidentemente hay elementos como para poder salir a pelear y justificar. Ahora, cuando claro, es el administrador que tiene que pagar una cuota, en general, mira, en la experiencia que yo tengo de años, nunca hay forma de defender nada, porque el administrador lo primero que va a decir, no, pero lo que pasa es que no tenía yo los fondos. ¿Y cómo lo podés demostrar? Si vos cobraste las expensas. Y entonces empieza, no, porque tuvimos que pagar esto, pero la prioridad, los seguros son prioritarios, el proveedor puede esperar, se le puede plantear, bueno, historias, ¿no? Que claro. realmente es para meterse en camisa de once varas. Yo creo que una de las cosas que uno tiene que aprender con respecto a la administración de las pólizas es a no complicarse. Y el débito automático creo que forma parte de lo que yo en su momento en las primeras charlas dije y demás, ¿no? El armar ese ejército de asegurados y que todos marchen al mismo paso. Entonces, si vos sabés que realmente la cobranza está a través de un sistema de débito, el día que haya un problema, bueno, la compañía lo va a manifestar al administrador, al consejo de administración, al que se ponga, digamos, en el mail, no hay ningún problema, la compañía va a mandar un correo con respecto a eso. Y nosotros también vamos a tener acceso y vamos a poder verificarlo. Pero me refiero a que hay elementos fehacientes. Intentamos cobrar, no había fondo, avisamos, damos un tiempo de gracia. En general, Federación, si no hay fondo en la primera vez, en las cuentas, digamos, de débito, envía un segundo débito. O sea que en realidad le está dando incluso la posibilidad de que restablezca la cuenta para poder cobrar. Si en el segundo débito no se pudo obtener la cobranza, vuelve a mandar una información diciendo de que realmente no está pago y que hay un plazo de gracia para normalizar. Eso como primer medida. Después, yendo al caso concreto de, en principio, quién está cubierto y no. En los consorcios, las pólizas de federación patronal consideran a los propietarios como terceros. No todas las compañías, en general sí, pero no todas las compañías establecen esta figura, que el propietario es considerado tercero a los efectos de cualquier hecho que ocurra en el consorcio. Eso es importante porque eso sirve para muchas cosas. El caso es que el individuo dice que se resbaló y que evidentemente debería haber manifestado en tiempo real al administrador el hecho y no de manera oculta 3 meses después o 4 meses después mediante una carta de documento, y que aparte no había ningún elemento, ninguna evidencia, no es que se llamó al SAME, nada, no había. Claro, claro, claro. Es un tema que realmente es complejo, sí. Bueno, ese tema, nosotros en la compañía, en la Holando,
Sí. no quisieron ni siquiera, qué sé yo, poner a un abogado o algo así, porque puede que el siniestro ni siquiera sea legítimo, ¿me entendés? Tipo, se puede desestimar y decir, mira, la verdad no te pasó nada, y sos un carancho o algo así, Claro. pero eso quería saber, hasta qué punto la No, compañía no. En estaba este aspecto, dispuesta a no. acompañar por lo Federación, menos a eso. no. Federación en ese aspecto quizás peca para el otro lado. Justamente tenemos un caso que estábamos hablando con Facu los otros días. Auto estacionado en la calle, normal, sin ningún problema. Viene uno y le deja un papelito. Vos me chocaste el coche, tenés que pagarme los daños que tengo en mi coche. Eso lo decía el papelito. El propietario nunca pudo ver ni siquiera los daños del auto, simplemente un papelito que le decía eso, que él lo había dañado. Su coche estaba perfecto, no tenía nada. Hablo del propietario asegurado. Evidentemente, cuando me consulta, yo le digo, pero pará, ¿lo conocés? No, no tengo ni idea, no sé quién es. Me dejó datos en un papel, nada más. Y me dice, ¿qué hago? ¿Hago la denuncia? Y yo le digo, la verdad que no sé si hacer una denuncia, porque realmente no hay un solo elemento como para poder, primero, vos tenés claro que no hiciste nada. Segundo, ni siquiera conocés cuál es el auto del tercero. ¿En qué circunstancia? Nada, no había nada. Lo único que había era un papelito. Y yo le digo, no sé, dejá ver qué pasa, qué sé yo. Al tiempo le llega al asegurado una carta de documento, donde lo invitan a que vaya a una mediación. El abogado dice, el asegurado dice, mira, yo se lo doy a mi abogado que vaya a ver, qué sé yo, bueno, que tiene empresas y demás. Bueno, obviamente de que el abogado fue manifestando de que su cliente nunca había hecho nada, no tiene nada de más. Bueno, ahí quedó la mediación. Ahora aparece un juicio, una cédula, ya directamente. Oh, vos fíjate, ya pasaron 3 instancias. Claro. La compañía que dice, cárguenme la denuncia. Y esto ya pasó hace más de 4 o 5 años, no sé. Y ya estaba en la tercera instancia, sí. Claro. O sea que yo digo, pero la compañía es fabulosa. Un tipo pone un papelito y tiene que asumir un juicio que no sé incluso qué es lo, porque no tuve acceso a la demanda, qué es lo que reclama, pero seguro que debe reclamar cualquier verdura, y sin embargo atiende. Es una política distinta, ¿no? Porque en Sí, sí, realidad, sí. como aseguradora, yo diría, no, yo no participo en nada, no hago nada, lo dejo. Si te están haciendo juicio a vos, no sé. Pero no, entiende de que no, que hay que atenderlo, que esto, que el otro. Son formas. Yo Claro, creo sí, que sí. fundamentalmente, ¿por qué no quiere participar la compañía? Porque parte de la base que dice, no, si no tuvo cobertura, yo no lo voy a, o sea, no puedo mandar a alguien a ver porque si no estoy admitiendo cobertura. O sea, si yo en el instante inicial dije que no tenía cobertura porque estaba con la cláusula de cobranza en infracción, obviamente no voy a responder por nada, porque si yo mando a alguien para ver o le doy asistencia, estoy reconociendo que le tengo al siniestro, se lo estoy reconociendo. Y es la Claro, claro, forma de claro. activar, ¿no? Pero igual, yo creo que hay una realidad que es la siguiente. Yo creo que entiendo la situación. El tema de la cobranza es un tema delicado. Por eso que yo digo, para evitar cualquier situación, siempre la cobranza es puntual. Cualquier cosa se negocia. Esto hay que tenerlo claro y plantearle a los clientes. Mientras esté al No, que a día. lo mejor el siniestro no estaba tan encuadrado, era próximo, todo se negocia. Lo que no se negocia es una póliza impaga.
Contra eso no hay negociación posible. Si vos me decís, che, este hace 2 meses que no paga y tuvo un siniestro, ¿qué podemos hacer? Y yo le voy a decir rotundamente, nada, nada, nada. Ahora, viene pagando y demás. Che, este se mandó un moco acá, me parece que responsable es él, la forma como se dio, no importa. Todo se puede plantear, todo se puede ver, todo se puede analizar. Es más, si no está el encuadre técnico, se puede derivar a lo que sería el manejo comercial, o sea que en realidad cuando la póliza tiene cobertura, o sea que la cobranza está normal y demás, existen infinidad de puntas para poder manejar. La parte técnica inicial, la parte comercial, el productor también involucrado, o sea, todo se puede hacer, pero cuando no tenés cobertura, o sea, no hay, la póliza no te paga y demás, no hay ninguna puerta, no podés ni siquiera llamar a nadie. O sea, el tema es claro, no está paga la póliza. ¿Con quién vas a hablar? ¿Vas a hablar con la parte técnica, con la parte de siniestro? Y dice, no, el siniestro está rechazado, no te puedo ni atender. ¿Vas a hablar con la parte comercial? Y no, pero si está rechazado, ¿qué querés que te haga? Nada, no podés hacer nada de nada de nada. Vos decís, pero y le tengo que ayudar. No hay forma, no hay forma. Eso es un tema que realmente el cliente tiene que tener claro. Todas las situaciones se plantean y se manejan, menos el tema puntual de lo que es la cláusula de cobranza. Redondeando con respecto al tema del siniestro un tipo que se cae, desde el punto de vista de la póliza están parados. Ningún problema. Es más, yo he tenido un siniestro en una oportunidad de un individuo que saliendo del consorcio se enganchó su traje. Él dice que la puerta habían hecho, no sé, una reparación que dejaron como que un clavo, no sé, un tornillo, no sé lo que era, que él pasa y cuando el traje pasa ahí por la puerta, se rajó, bueno, obviamente, claro, el traje, no sé, era un Pierre Cardin, no sé, de primera, traído de Francia, ¿no? ¿Viste? Esas cosas raras, ¿no? La cuestión de que, bueno, hubo que pagarlo, no hay forma. O sea, en ese aspecto, la póliza de responsabilidad civil es amplia y generosa y se presta a 1000 manejos, vamos a ser claros, pero está cubierto, no hay ningún drama. O lo mismo, lo más común que ocurre que es, y se me cerró el portón, en realidad no se cerró el portón, vos tocaste el control remoto cuando estabas entrando y el portón bajó sobre tu auto y te lo dañó. Bueno, es que en realidad es más un error propio tuyo humano que del consorcio, pero lo terminan pagando, no hay manera, esto es así. Así que en ese aspecto la responsabilidad civil cubre. Y hay que tener presente, hablando ya de responsabilidad civil, y un tema que en la pantalla inicial decía, si tiene o no cocheras, porque hay que incluir en la responsabilidad civil el tema de las cocheras, e incluso saber si se guardan motos y demás, porque es importante marcarlo, porque en caso de que realmente se produzca un robo, obviamente de que la póliza va a funcionar en ese aspecto, pero debería estar la cobertura incluida, ¿no? La parte de cocheras debería estar incluida, porque si no es complejo. La RC, digamos, la RC comprensiva, porque esto es una especie de juego de palabras. Uno diría, pero si yo tengo una responsabilidad civil comprensiva, comprende todo, porque dice comprensiva. Y es todo al revés. La RC es incomprensiva y se va haciendo comprensiva a medida que uno le va agregando los adicionales. El adicional de ascensor, el adicional de las cocheras.
O sea que la responsabilidad civil comprensiva, como está definida, es muy básica. Incendio, rayo, explosión y caída de objetos. Es eso lo único que cubre. Ahora, si tenemos un sereno y el sereno incluso porta armas, tenemos que tener la cobertura de sereno y con portación de armas. Si tenemos, en el caso de cocheras, se guardan vehículos, se guardan motos también, hay que poner y hay que marcar, hay que dejar realmente el tema claro en esos aspectos, y después, bueno, obviamente, los ascensores, las calderas, que esos elementos también, las piletas, otro tema, y un tema que también las trae también, cuando son consorcios con pileta, hay que incluir la cobertura y demás, pero fundamentalmente las piletas deben tener, esto ya establecido, ¿no? Cierto tipo de resguardo. Si son piletas donde evidentemente tiene que haber alguna La protección instrucción. perimetral. Sí, o sea, pero aparte alguna instrucción desde el punto de vista de que cuando hay bañeros, si no hay bañero, depende de la cantidad de personas, y dejar bien claras las responsabilidades, porque si se ahogó uno, sí, está perfecto, pero después se empiezan a ver, pero pará, ¿y qué había? ¿Y cuáles eran las...? Bueno, obviamente que la compañía va a pagar, pero siempre son elementos que a la larga hay que tenerlos presentes, que se cumpla reglamentariamente con todas las normas que establece en ese aspecto, fundamentalmente, digamos, en el caso de la ciudad, el gobierno de la ciudad, y si no, bueno, el resto, que bueno, ya es más, por eso decía que hay una especie de dos situaciones. En Buenos Aires, los ciudadanos parece ser que tienen más valor que en el resto de la provincia, ¿no? O sea, del Gran Buenos Aires y demás, porque acá se exigen valores que son tremendamente altos, del otro lado, en realidad, está la exigencia, pero no están definidos los valores. Y a veces hay una incongruencia con respecto a eso, pero bueno, en algún momento se establecerá algo que sea coherente para todos. Eso del famoso tema de todos somos iguales ante la ley, no es tan así, pero bueno. Bueno, no sé, ¿te queda alguna duda al respecto? No, todo claro. Dale, Todo seguí, claro, Facundo. gracias. Bueno, la verdad que el marco general ya está presentado, en definitiva, por un lado la mirada amplia y por otro lado estas ventajas comparativas que son las que hacen que la cobertura de federación sea diferente a la del resto de las compañías que ofrecen el producto. Bueno, para ir, como decíamos más temprano, directamente a cómo todo esto se vuelca en el self. Acá vamos a ir viendo algunas pantallas que les queríamos compartir para que lo tengan presente y que se vayan de alguna manera amigando con el cotizador. Bueno, en principio se establece quién es el tomador, la ubicación, todo lo que vimos en la primera pantalla. Posteriormente empieza lo que es establecer las distintas características del edificio. Fíjense ustedes, bueno, primer criterio definir tipo de edificio de acuerdo a cantidad de pisos y de acuerdo a si cuenta o no con locales comerciales. Los metros cuadrados, que ya lo habíamos visto, si cubre cristales en planta alta o no. Ante la duda, habitualmente nosotros le ponemos a todo que sí, siempre cuanto más amplia la cobertura, mejor. Con lo cual, si no estoy seguro si tiene o no vidrios en planta alta, le pongo que sí. El tipo de construcción, bueno, que mayormente es mampostería de ladrillo. El ajuste que lo dejamos establecido, que ya viene por default en 20%. La extensión del incendio de edificio a partes propias le ponemos que sí. Los daños por tensión les ponemos que sí. La zona geográfica, bueno, es la ubicación del riesgo. El tema de si ampliamos la cobertura de accidentes personales, la cantidad de ascensores y la cantidad de pisos.
son informaciones básicas que, bueno, que vamos a ir completando, y como les decía recién, ante la duda siempre hagamos la más generosa posible. Le ponemos a todo que sí, aumentamos, le ponemos, cosa que no quede nada por fuera. Posteriormente, bueno, lo mismo, los adicionales, y en en el mismo sentido que les planteaba, con cláusula de derrumbe, con cláusula de RC incendio, rayo y explosión, con cláusula al 100% de edificio para lo que tiene que ver con los daños por naturaleza, huracán, vendaval, ciclón, tornado. Bueno, acá hay una pregunta que tiene que ver si lo tiene o no el edificio, que esos edificios que tienen de pronto algún tipo de rampa o autoelevador, en el caso de que lo tenga, se puede también dar cobertura, indicando acá la existencia del mismo. Si tiene calderas, indicar cuántas. Si hay algún tipo de cartel, alguna marquesina en el edificio, también hay que establecerlo. La RC pileta de natación, esto también es importante. En este caso lo mismo. Ante la duda, si no tengo en claro la no existencia de la misma, le pongo que sí. Si efectivamente sé que no tiene, listo, queda que no. Granizo al 100%. Motocicleta hay que ponerlo como adicional. Esto es importante porque en el caso de los consorcios que tienen garage para guarda de vehículo, la motocicleta se toma a modo particular, no está incluida dentro de lo que es el auto, la cobertura de autos. Entonces, para no tener complicaciones algún día que el diablo meta la cola y de pronto hay un robo de una bicicleta, esto tiene que estar indicado que la cobertura está dentro de la póliza. Lo mismo que rotura de cañería y la existencia o no de disyuntor para lo que es la protección eléctrica. Facu, ahí un punto muy importante, el tema de rotura de Sí, cañería. Eso, una vez que vos sí, le pones que sí, te despliega suma asegurada a poner, no, hasta dónde te cubre, o cómo es. no. Porque eso, Después lo me vamos imagino, ¿no? a... Un cambio de un caño de bajada de agua. ¿Te lo cubre al 100%? A ver, lo que hay que establecer es el motivo del cambio. Digo, si es una cuestión por, digamos, un daño por uso, ahí estamos hablando de que en definitiva lo tiene que asumir el consorcio porque es una cuestión propia del desgaste del edificio. En cambio, si fuera por algún elemento externo que vos decís, no, mirá, la verdad que el caño se rompió, no sé, por algún motivo, ahí se podría llegar a analizar. Pero si no, es un vicio propio, digamos, por desgaste. En ese caso estaríamos hablando de otra cosa, no estaríamos hablando en sí de un siniestro como tal. No sé si soy claro. Está Lo que bien. sí puede suceder Sí, es sí, que por la rotura de un caño se dañen cosas. Eso podría llegar a suceder y podría tener cobertura. bien. Discúlpame, Sí, en realidad todo lo que tiene que ver con roturas de caños en los consorcios es un tema, como quien diría, de doble filo. ¿Por qué? Porque uno sabe perfectamente de que todas las cañerías tienen una fecha de vencimiento, por así decirlo, y ese vencimiento va a estar dado de acuerdo al tipo de material que las conforman, ¿no? O sea, de mayor calidad, menor calidad, más precariedad o lo que sea. Yo siempre, todo lo que es rotura de cañería, primero estamos hablando siempre los caños de agua potable, que también a veces son las concepciones. Se habla de rotura de cañería y uno entiende de que cualquier rotura, no, siempre hablamos de agua potable. Debería ser rotura de caño de agua potable y no poner rotura de cañería en forma genérica, que siempre es conflicto. Pero yo parto de la base de no poner sumas exageradamente altas. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión simple. Cuando vos tenés una discusión por, no sé, 20.000 pesos, bueno, más o menos, ¿viste? Pero cuando tenés una discusión por 200.000 pesos, es una discusión totalmente distinta, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de no quedar atrapados en este tipo de coberturas
que entran dentro de una zona gris. ¿Por qué? Porque vos decís, ¿y por qué se rompió el caño? No sé, el caño se rompió porque, en realidad, si vamos al hecho fino, un caño que está embutido, por ejemplo, o puede estar incluso a la intemperie, pero en general están embutidos, y que fallan, o sea, aparece el lamparón de agua, qué sé yo, hay que cambiar. ¿Qué es lo que pasó? Falló el caño. Vos decís, ¿y esto qué tiene que ver con un siniestro? Acá no hay un hecho súbito, imprevisto. No, este es un desgaste de material. Pero no podés entrar a pelear esa. Vos decís, está bien, te vamos a pagar, olvídate. Pero ¿qué pasa? Por ahí vos te encontrás con que para hacer ese laburo hay que romper, poner. Y claro, ¿viste? Todo suma y sigue. Y entonces vos decís, uy, la puta madre, una pelotudez como esta terminó costando, no sé, 150.000 pesos. Ahora, cuando vos le decís, sí, está cubierto, y como máximo tenías, no sé, 30.000 pesos de suma, listo, ningún problema, todo lo que excede lo manejan ustedes, 30 está seguro. Y ahí la empiezan a pelear y demás, porque si tienen 200, te puedo asegurar, por mi experiencia, ¿no? Termina siendo 200. Primero que hay un trabajo que es difícil de manejar, porque realmente aparece un intermediario que es el supuestamente plomero, no, que a su vez tiene algún tipo de tonga con el administrador, entonces realmente sí o sí va a tratar de manejar las cosas con cierta convivencia, y el otro quiere también participar de esa porque es un laburito, y es un tema, ¿viste? O sea, hay que tratar de no entrar en situaciones de conflictos, ¿no? Entonces yo particularmente en todo lo que es rotura de cañería, limito y pongo una suma acorde. El consorcio es un consorcio de la gran puta, bueno, dale un poco más porque es un consorcio de la gran. Un consorcio común y silvestre y demás, que seguro ese va a tener el problema con seguridad porque está hecho todo de alguna manera con material alguna forma más precarizado. Bueno, me limito, le pongo hasta ahí nomás, no le pongo más. Esa es una especie de triquiñuela que yo uso en el momento cero para después no complicarme en el siniestro. Porque acá hay una cosa que es importante. Así como es bueno tener la suma correcta en edificio, porque ahí evidentemente no hay dudas, porque el día que exista un incendio, más allá de cómo haya sido, si es un incendio más intencional, menos intencional, casual o no casual, es un incendio, y evidentemente ante eso la compañía va a pagar. Después podrá o no repetir o lo que sea, con quien sea, pero en principio va a pagar. Y si la compañía va a pagar, olvidémonos de todo. En ese aspecto, lo que tenemos que tener es buena suma. Ahí vamos por lo concreto. Con respecto al tema de una responsabilidad civil, pongamos suma importante, pero porque en realidad es un mundo que lo desconocemos. El mundo de la responsabilidad civil, nunca tenemos una cosa clara de cómo se mensuran las cosas, porque llegás a ver de que por un determinado hecho se pagó tanto y por algo más o menos similar se pagó 3 veces más. Puedes decir, pero ¿y cómo carajo es esto? Y bueno, pero depende de quién lo llevó. No es lo mismo un reclamo hecho por el abogado José García que un Cuño Libarona, ¿viste? O sea, obviamente que te va a costar más, te va a hacer más, es más bicho, tiene más influencia y sabe cómo acomodar la cosa. Esto desgraciadamente no es nuevo, es así. Pero a lo que voy es que ya es un tema que escapa sobre nosotros, la parte de responsabilidad civil. Pero el caso de daños materiales, como podría ser una rotura de cañería, y ahí estamos medio nosotros en el medio peleando, porque en realidad todo lo que sea daños materiales, siempre el productor tiene una interacción y siempre está como mediando ante las cosas. Entonces, para no complicarse, las sumas
lo más tranqui posible, hasta acá te acompaño, más de esto ya no, y es una forma de no quedar enredado, ¿no? para este tipo Sí. de cosas. Pero volviendo al hecho, la rotura de cañería está cubierto, cualquier rotura de caño o mismo rotura de tanques o derrames, pero siempre de agua potable. No las aguas pluviales ni las que son Y de... las negras. Sí, exactamente. Para No, tenerlo presente. y el mismo criterio tomarlo para lo que es combinado de hogar y otro tipo de cobertura que tenga Claro. también esto de rotura de cañería, ¿verdad? Sí, que es daño por agua, y en ese caso es más amplio. Habla de todo. Exacto. Dice Mi pregunta daño por enfocada agua. para acotarla, cortita, mi pregunta acotada era, mira, vas a hacer una persona, un tercero, va a hacer un laburo y no sé, por accidente daña el caño, lo pincha. Ponele lo más común que puede pasar, no sé, está arreglando el ascensor y justo pasa el caño por atrás, hace un agujero, Sí. está poniendo una planchuela, No, es un ¿cómo ocurre? Puede accidente. ser un caño. Un accidente perfora el caño, ¿no? Bueno, pero poner el laburo sale, como dijiste vos, José, porque cambió un caño, viste, en altura, en esto, 300 lucas, un pedazo de caño. ¿Y qué le ponemos, bueno, en realidad, qué opciones te da el cotizador en cuanto a la suma asegurada por ese accidente para ver si uno, qué hacer ahí, cómo no se encarezca tanto la póliza y cómo son la opción o la letra chica de ese ítem de rotura de caño, que es algo por ahí, como vos bien dijiste, es algo muy conflictivo, porque también se puede con alguno que hace una avivada y dice el caño, la verdad que estaba medio viejo y aprovecha. Sí, bueno, le busco a la póliza aquellos ítems que son muy finos y que pueden ser de forma tal que, como bien dijiste vos la primera vez, José, cubrir al momento de que pasen las cosas, que después el cliente te viene a buscar a vos por tal motivo, entonces vos esas cosas las vas charlando, che, mirá esto, qué debilidad ves, pero vos después te pasa algo así, vos decís, che, pero la rotura de caño, vos me dijiste que estaba, y bueno, sí, pero tenés hasta acá. Entonces, ahí cómo se comporta, por eso yo decía, si se despliega un ítem y vos le tenés que poner suma asegurada, o bien, no sé, cómo es No, el tema de... la suma está liberada, no hay problema. Pero No hay vuelvo problema. al inicio. Entiendo la situación, a lo mejor desgraciada, de ese accidente puntual, que puede pasar, no es imposible, puede pasar. Pero me refiero de que el 99% de los casos no va a ser ese. Va a ser problemas de mantenimiento porque el caño se fisuró, se puso, qué sé yo, se rajó o lo que cuerno pasó y aparece el lamparón de agua, la pérdida de agua, lo que sea. Entonces, eso en su gran mayoría es mantenimiento, pero cuando ocurre no le podés discutir al consorcio de mantenimiento o no. Para evitar situación, yo pongo una suma tolerable, supongamos un máximo de 30.000 pesos hoy, diríamos, hasta ahí la compañía va a pagar, no va a haber problema. Pero vuelvo al siguiente, si yo pongo una suma muy grande para prever cualquier cosa, más allá del costo de la póliza, porque incide también, pero dejando de lado eso, suponiendo que uno lo pudo colocar y vender, te vas a encontrar con que a lo mejor para el caso puntual que vos decís, está correcto, pero para todos los otros casos, la compañía empieza, no, pero ¿cómo puede ser? Ya esto es un tema de vicio propio, o sea, empieza a buscar los peros, ¿sabes por qué? Porque cuando vos tenés que pagar 30 lucas, ni siquiera da para ir a mandar a una persona, a un arquitecto o un ingeniero para analizar la situación, porque le cuesta más caro que hacerlo. Entonces paga y listo. Pero cuando tenés una suma de 200 lucas, ahí da para ir entonces cuando va el ingeniero, el arquitecto, analiza la situación y hace un informe, el informe es lapidario. Esto es mala calidad del caño, esto es vicio propio, es esto. Y entonces uno dice, es peor el remedio que la enfermedad. Me quiero cubrir con una suma alta y resulta que después se me vuelve en contra. ¿Por qué?
porque evidentemente como es mucha guita, lo van a mirar con 18 lupas. Esa es la realidad, ¿entendés? Entonces, hay que tratar de decir, sí, lo tenés cubierto, pero ojo que tiene tope, ¿eh? Punto. Como para, si en algún momento te plantean, che, si se rompe un caño, sí, sí, está cubierto, pero ojo que tiene tope, hasta esa suma. ¿Entendés? Ahí está un poco el tema. O sea, como para tener, o sea, es como decir, al menú le pongo de todo, pero poquito, ¿viste? No, pero a mí me gusta la palta. No, bueno, tenés 2 rodajitas de palta, no podés tener más. ¿Entendés? Yo te dije que traía palta. Pero bueno, es así, ¿entendés? Ese es el tema. Yo creo que lo importante en esto es el concepto. Sobre determinados rubros, ABC. Incendio, ABC, ¿por qué? Porque todo funciona en base a incendio y es la cobertura pro rata, a excepción de que Federación tiene ese apéndice primer riesgo, sobre eso no hay que joder y demás. Ahora, después el resto hay que ir armándolo artesanalmente. Vos me decís, ¿y la responsabilidad civil? Sí, hay manejo, mientras el cuerpo aguante, por así decirlo, mientras el número lo resista, yo pongo sumas altas, no tengo ningún problema. Pero ya es un tema judicial, ¿entendés? O sea, la mensura no está en el hecho de que si hay vicio o no hay vicio, es el arte que armaron los abogados para poder sacar guita tocando la guitarra. Pero bueno, es otra profesión, no nos metamos con ellos, forman parte de nuestro día a día, pero bien es sabido de que en realidad es una actividad de cháchara, por así decirlo. No, y que la Pero responsabilidad los que civil son además tiene concretos, ¿eh? el otro tema, digo, el otro tema de la responsabilidad civil que también complejiza, además de que es difícil parametrizar, no sé, o cuantificar el posible daño, es que también está mucho más abierto en términos de tiempo. Entonces, Sí, por ahí un reclamo que se inicia hoy termina dentro de 3 años y lo que hoy son 100 sí, lucas, dentro de 3 años no es nada. Tal Entonces, cual. ahí también tenés Exactamente. una consideración mayor que por eso por ahí uno en la responsabilidad civil, como decís vos, en la medida que el bolsillo aguante, tratás de ponerle un numerito un poco más generoso. Este, a diferencia de otras coberturas que, bueno, son renovación a renovación, que lo vas manejando y demás. sí, sí, sí. No, incluso, ya que sacaste el tema de responsabilidad civil, todo tiene que ver con todo y demás, vos fíjate que este tema que realmente, cómo se manejó, yo creo que vergonzosamente, ¿no? Porque se reúne la Cámara de la Super y establece que hay que hacer un aumento de responsabilidad civil en autos. Pero en esta oportunidad, bajo la condición COVID y demás, lo deja a criterio de la compañía el subir. Eh, Donde, claro, las compañías en Lo este subieron momento todo, ¿no? no quieren meter nada para no tener que aumentar la cuota, porque si no, el cliente se les raja. Entonces, ¿qué hacen? La verdad que es un mamarracho eso. Federación en ese aspecto hizo algo interesante y creo que es de valor, ¿no? Que decidió directamente poder implementar la posibilidad de duplicar la suma, o sea, de los 10 millones, llevarlo a 20 millones de un toque. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque esos 20 millones no es que vaya a cambiar la vida, pero no es lo mismo enfrentar un reclamo de responsabilidad civil cuando hay lesiones, como decía Facu, dentro de 5 años, a valor, cuando el reclamo en los 5 años se actualiza por intereses, mientras que la suma asegurada no se actualiza con nada, queda ahí fija. O sea que 10 millones de pesos congelados contra cualquier reclamo que se actualiza por intereses, en el término de, no voy a decir 5 años, en el término de 2 años, ya no tiene sentido nada. Y está expuesto el asegurado, pero nadie lo sabe, nadie lo dice. Lo que va a estar pasando, que esto va a traer consecuencias y van a venir los problemas. Pero, claro,
Mirá, En su ayer a la momento, noche, discúlpame, en su momento cuando nace el tema de la responsabilidad civil fija, porque siempre era sin límite la responsabilidad civil, así serían las pólizas. En un momento determinado se negocia para que tenga un tope. Y en ese momento eran $300.000 cuando nace. Hoy, 10 palos. Nada. nada. No, te quería comentar una sola cosita. Ayer a la noche justo estuve acomodando unos archivos viejos, qué sé yo, y encuentro un Excel que tengo, que seguramente muchos hacemos, ¿no? De gastos. Y encuentro el resumen de gastos de una de las tarjetas de crédito del año 2017. En el año tenía 156.000 pesos de gasto. En el año. Digo, que me cagaba de risa porque digo, hoy, a guita de hoy, es casi lo que gastás en un mes prácticamente. Y era el consumo total de un año de la tarjeta de crédito, en 5 años prácticamente. Con lo cual, en las sumas mucho mayores de lo que tiene la responsabilidad civil, es para que tengamos una idea. Cómo, Sí. cómo se desvirtúa todo, ¿no? La desviación del valor de la guita, es tremendo. Una consulta, capaz les parezca una pavada, pero recién me puse a pensar. eh, lo de, lo de Cañerías, la mochila del baño, ¿cómo cuenta? Porque es agua limpia. Capaz es una Y pavada, no sé, yo capaz no me doy cuenta, pero para un hogar no hay ningún problema, para un hogar, para pero un hogar, ok. para el consorcio, y no porque eso sería, o sea, a menos que sea un lugar público, pero no sé si los consorcios, algún consorcio puede ser que tenga algún baño Sí, público, los baños en áreas de pileta, esas cosas. sí, Claro, por no, eso. pero en el hogar también para saber, Sí, está sí. cubierta la mochila del baño, ¿sí? Sí, en realidad, la mochila, en el hogar, si estamos hablando de artefactos, por ejemplo, la rotura de un artefacto, ya sea porque se cayó algo y demás, ya sea una pileta, una bacha, un video, un inodoro o la misma mochila, qué sé yo, si se produce la rotura por un hecho súbito, imprevista, se cayó algo, no sé, que la dañó, en Federación Patronal tiene la póliza más completa que existe, que cubre no solo la mochila, sino cubre todos los artefactos que conforman el composé del juego, por así decir, de baño. Ah, sí, no, O no, sea yo te que, hablo de esto de lo de Cañerías, porque mi mochila del baño está contra la pared, la verdad no entiendo mucho cómo es, sí, sí. pero se No, me llega a no, rajar pero la si hay mochila una del baño y se rotura, me si hay revienta toda la una pared. rotura de caño y produce, digamos, humedad y demás, está Claro, cubierto. eso está cubierto. Ah, ok, ok. No, está cubierto, está cubierto. Listo, listo. Gracias. Y nunca son pavadas, ¿eh? Ojo que No, no, pero realmente viste, la capaz manera. para ustedes está súper claro eso y para mí no, No, por eso no, pregunto, no. capaz. Primero, mira, tenés que aprender algo, Franco, que esto es importante. También para Pablo. En realidad, el que esté en esta profesión y que crea que supuestamente conoce abundantemente todo, es un mentiroso total. Esto es una actividad, primero y Una calle fundamental. nublada. No, exactamente, pero me refiero a que en la actividad aseguradora, imagínate vos que prácticamente nace con el mundo, ¿no? Con los principios del primer movimiento del hombre. Y ha ido permanentemente el mundo evolucionando. Pero lo que pasa es que el seguro no lleva y no acompasa eso. Vos agarrás las cláusulas del 1800, son las mismas cláusulas que hoy se manejan. Es decir, pero ¿cómo puede ser? Y van poniéndole retoquecitos, cositas. Un hecho tonto, un hecho tonto. Yo me acuerdo con mi primer Fiat 600, no traía, año 62, no traía espejito retrovisor. Los autos en esa época, hasta casi los 70, no traían espejo retrovisor.
Cuando aparecen en ese momento los espejos retrovisor, después llegaron a ser obligatorios. Cuando salen como obligatorios, ¿qué pasaba? Los espejos se podían sacar de un auto a otro con 2 tornillos. ¿Qué pasaba? Se robaban los espejos, ¿viste? Porque tenés que, si no, no te aprueban, no podés salir a la ruta, qué sé yo. Y siempre había algún pícaro que iba al vecino, le sacaba con los 2 tornillos el espejo y se lo ponía al otro. Entonces, el vecino que tenía póliza iba a la compañía de seguro y decía, me robaron el espejo, me robaron el espejo. Las compañías de seguro tan creativas, como todo lo que han hecho siempre, ¿qué dijeron? Excluía el espejo de las condiciones de póliza. Y el espejo no está más cubierto. Y yo digo, de ese espejo de 2 tornillos, que costaba 2,50 mangos, a lo que hoy es el espejo, donde realmente tiene todo tipo de mecanismos, algunos se cierran solos, se manejan internamente, tienen desempañador, qué sé yo. Es nada que ver. ¿Y te pensás que las compañías han hecho algo? Yo vivo permanentemente diciendo, loco, pero pónganse las pilas cuando se reúnen, porque cada tanto se reúnen a discutir lo que ellos llaman la póliza única. ¿De qué mierda hablan? ¿De qué mierda? Solamente hablan del monto de RC y demás, y con respecto al casco, no analizan eso. Fíjate lo siguiente, los coches, en la póliza única dice que debe tener una cobertura de daños a cerradura. Los coches no tienen más cerradura. Ahora es electrónico. No hay más para poner la llave en algunos de ellos. Y sin embargo no está contemplado. No, eso no lo cubrimos. Pero ¿y cómo puede ser? Y ni te digo, ahora con todo el tema del auto eléctrico y todo, bueno, me imagino lo que va a ser. Eso es otra historia. Realmente también es todo un tema desde el punto de vista de desafío, de cómo la actividad permanentemente se va modificando y uno, ¿viste?, va interpretando y va viendo y va empujando a la compañía para que haga ciertas cosas, ¿no? La verdad que es un tema siempre no sé, de sorpresa. Por eso te digo, nunca te preocupes por decir, no sé esto, a lo mejor ustedes no lo tienen en cuenta. No, todo se tiene en cuenta y es bueno a veces aclararlo y es bueno analizarlo y es bueno verlo. Y en esto vas a saber de que incluso estando frente a un cliente, yo me acuerdo en mis primeros pininos, en los años 80, iba a ver a un cliente. La verdad que, así como vos, conocía muy poco del tema. Iba a ver a un cliente. Y el cliente me hacía, siempre te hacen 2 millones de preguntas y demás. Y mi gran temor era, uy, ¿qué le puedo responder? Entonces, aprendí algo, y creo que es válido. La verdad que es súper interesante lo que me preguntás. Déjame que me lo llevo, lo analizo ahí con los muchachos de la compañía y te lo respondo, porque tiene varias aristas. Inventaba, ¿viste? Tiene varias aristas, tiene varios puntos. Lo que vos dijiste, la verdad que es una pregunta súper interesante. Déjame que te digo a ver cómo. Y me la traía, después lo llamaba y le decía, sí, vos sabés que ahí ya con letra, ¿no? Ya había conocido todo y demás. O sea que uno no tiene por qué preocuparse cuando no sabe algo o no. Lo peor que puede pasar es que uno diga cosas que después la palabra te condena. Nunca, si no estás seguro, no lo digas. Porque si vos le decís al cliente, suponete, te llama, che, Franco, vos sabés que se me rompió, no sé, el pirulito, y bueno, déjame, ahora después lo veo. Chau, cagaste. Ya es como que le estás diciendo de que el pirulito está cubierto. Pues sí, no, espera, déjame que tengo que consultar antes de meter la pata y decirte, ya viste, le advertís y le decís, o sea, porque cuando uno da la opción medio de ni, es como que el cliente entendió sí. No, pero vos me Y dijiste. aparte quedás como un chanta después cuando no está cubierto nada. No, pero después lo que Es pasa, peor. que después es difícil para vos, porque es lo que te dice, pero me dijiste que sí.
No, pero yo no te dije que sí. Y empieza la discusión semántica que el ni, que vos le decías, es sí. No, ¿viste? Entonces, bueno, escuchás, no, pero vos te expresás mal. ¿Ves? Entonces me confundí. Historia. Claro, Entonces, claro, sí, hay sí. que ser claro a veces cuando uno está con una situación que no la tenés absolutamente definida, decir, déjame, lo tengo que consultar y te digo, porque es la mejor forma de poder no quedar pegado, digamos, ¿no? Ese es Claro. el punto. Este, bueno, se me fue el anfitrión. No sé si tenías algo más pendiente, Pablo. No, está perfecto. No, no, yo la quería hacer cortita, por ahí nos fuimos, pero son cosas que por ahí pasan y Sí, dubitativas. Yo siempre pienso en aquellas cosas que por ahí, viste, que pasan lo común, que un poco lo comentabas vos. Yo creo que uno cuando hace una póliza, mi criterio personal, por supuesto acá hablarán los nuestros, pero siempre uno se tiene que cubrir de aquellas cosas que están en la línea ahí, que son grises, que vos sí, después te puede pasar, que le puede, porque está en la póliza y el tipo se agarra y dice, che, pero vos me cubrías. Capaz que el tipo ve el caño medio jodido o algo y dice, bueno, pero mirá. ¿No? Entonces, eso vos decís, bueno, pero también por otro lado vos decís, bueno, ¿qué suma? Si el sistema lo deja, porque yo todavía no entré en el sistema, pero si el sí, sistema lo sí, deja, al libre albedrío, decir, bueno, ¿qué suma le pones? O bien, ¿qué dice la póliza respecto a esa cobertura? Porque son cosas a tener en cuenta cuando es algo que puede llegar a pasar, hay un problema importante, y como sí, decía Guay, está en el que el tipo por ahí lo quiere usar porque está seguro y dice, güey, che, pero se me rompe el caño, quiero que vos lo use, quiero que me pase por sí, seguro. ¿Entendés? sí. Entonces, ¿para qué pago todos los meses? Entonces, uno tiene que ser poco vivo, yo, o por lo menos lo que digo, es siempre tener muy claro aquellos grises que pueden llegar a surgir con cotidianidad, porque son cosas que pasan y sobre todo muy tarde. En un edificio cambiar un plano es algo complicado. No, Lo que no, después, obvio, obvio. Pero también, mira, yo te voy a decir esto. Yo, en la historial de mi actividad en la profesión, yo aprendí que esto es como, ¿viste el famoso este, chino que tiene los platitos, que tiene que ir tocando todos los platitos para que no se le baje ninguno? Yo creo que es un poco eso. Uno tiene, primero, cerrar un costo, que no es fácil, mantener la máxima cobertura, que no es fácil, y lograr plena satisfacción, que no es fácil. Es un conjunto de cosas que realmente, por eso yo digo el tema de los platitos, ¿viste? Que no se te caiga ninguno, tenés que tenerlo y a cada uno darle un toquecito y ahí está el equilibrio. El día que vos empieces a jugar un poco con todo esto y entres en acción, te vas a dar cuenta que es un poquito y un poquito, un poquito y un poquito. 100% full es imposible porque partiríamos de esta premisa. Vos imaginate de que, volviendo a mi Fiat 600 año 62, en esa época la única cobertura de auto que se hacía era todo riesgo y sin franquicia. Condición ideal. Todo cubierto. todo Y sin cubierto. embargo, hoy llegamos a la conclusión de que sacan un auto de la concesionaria y hacen un tercero completo, ¿viste? Porque, no sé, voy a decir, pero ¿cómo puede ser? Hay algo que no... Obviamente que uno dice, no, ni en pedo le voy a dar un tercero completo. Le voy a dar un todo riesgo, a lo sumo sacrifico mi rentabilidad, lo que sea, acomodo el número, pero este entra con un todo riesgo, con franquicia, y después pelearemos o no, pero ¿entendés? Ese es el Claro. punto desde el punto de vista del manejo. Desgraciadamente, hoy el gran problema de todo es el número. Cuando empezás a hablar con cualquier cliente, o le decís, no, la póliza, ¿y cuánto cuesta? Bueno, sí, espera, pero te quiero aclarar, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta? Pero no me escuchaste nada de lo que te dije, ni las bondades, ni nada. ¿Cuánto cuesta? Los otros días, te doy un ejemplo gráfico, me llama la mujer de un cliente
me dice, che, a ver si hacemos el seguro de mi marido, que él lo tiene en la caja. Lo cotizo, una Amarok, no sé, no creo, 19, qué sé yo. Perfecto, lo cotizo, digo, como la quiero tener a esta como clienta y me dice el marido, quiero tener la familia completa y demás, bajo, pincho la póliza, ¿no? Por así decirlo, como para poder hacerlo más atractivo. Le paso el número. Me dice, no, sigue pagando un poco menos todavía en la caja. Le digo, haceme el favor, ¿me manda la póliza de la caja? La póliza que yo le mando tiene 30.000 pesos de franquicia. La póliza de la caja tenía 180.000 pesos de franquicia. Y él estaba conforme porque pagaba 500 pesos menos. Digo, pero María, ni siquiera hay punto de comparación. Pará, le voy a decir. Y estoy seguro que le dijo, porque no lo hicimos. Le dijo, no, está bien, déjalo porque, viste, son 500 pesos menos, ahora no quiero poner 500 pesos más. Pero ¿qué carajo está cubriendo? Nada. Y como eso, fíjate lo siguiente, Mapfre sacó una póliza que yo digo, a mi buen saber y entender, es una vergüenza. Haciendo el ejemplo tuyo con el caño, ¿no? ¿Cuánto cubre de caño? 3 pesos. Pero cubre caño, sí, rotura de cañería por cualquier causa, qué sé yo. ¿Cuánto cubre? 3 pesos. Pero lo tiene, está el ítem. Pero loco, pero con 3 mangos, ¿qué hago? Y hace así, cobertura, cristales, todos incluidos y demás, con un sublímite de, no sé, 8.000 pesos. Eso no cubre ni un ventilete. Y saca la póliza así, con 2 millones de limitaciones, pero tiene un precio buenísimo, ¿viste? Y la gente la compra. Digo, pues nadie analiza una mierda. Le metes. Claro, después cuando tengan los siniestros, putean, reputean. Claro. Un poco ahí van un poco, porque un poco la gente va a eso también. El número que paga y sí, bueno, no me va a pasar, me juego a esa, me juego a. Y por ahora hago esta. Hay gente que si es fuera andan con una responsabilidad civil, tercero, y no pagar nada, porque también mucha gente es como que también el mercado un poco sabe de esto y sabe que cuando vos te llega el momento de esto también tenés problemas con la compañía que no te cubre, que siempre hay, no, hasta este límite, y vos después el arreglo siempre te sale mucho más. Entonces, ¿qué hace la gente? Mucha gente es reticente a esto y dice, y no, yo prefiero pagar un seguro bajo, ¿me entendés? Porque sé que cuando me va a pasar voy a tener que poner plata en mi bolsillo. Entonces, me juego a la menor medida, de que no me pago lo menos posible de seguro, lo que me permita a mí para poder circular, y tener el otro y ahí está, que afuera y no paga la cochera. Fíjate, se pone la póliza más alta en todo riesgo. Claro, fíjate, ahí está las supuestas avivadas de las compañías. Yo te dije, en el año 62, la única póliza que se hacía era todo riesgo sin franquicia. ¿Por qué se llegó al tercero completo y demás? Porque, ¿qué pasaba? El todo riesgo sin franquicia, la compañía decía, tenemos que pagar todo, no puede ser, tenemos que armar una póliza que no paguemos una mierda y que los tipos compren. Entonces, ¿qué hicieron? En principio, el todo riesgo sin franquicia le empezaron a pegar y lo hacían cada vez más caro, ¿no? Cuando en realidad, cuando vos tenés genérico todo, tiene que ser mucho más barato, porque tenés la máxima cobertura y a todos obligatorio. Bueno, no, ellos lo armaron así, para hacer su negocio. Entonces, en su negocio, ¿qué armaron? Que realmente le vendías una póliza, pero no había una que emboque. No, esta no, pero la puta, ¿cuál es la que me vas a cubrir? No me cubrí nunca nada. Y la gente quedó después en ese concepto, que después no me pagan un carajo, qué sé yo. Y entonces es un efecto totalmente contrario. Las coberturas deben ser lo más amplia posible. Pero claro, ¿cómo vas a cambiar vos el concepto de esta deformación que está metida en la cabeza? Habla con cualquier persona de cualquier nivel social y demás, y preguntarle, che, ¿qué opinas de la compañía de seguro? Una cagada, nunca te pagan nada. Esto te lo dicen todo. ¿Y cómo cambiás eso? ¿Cómo refutás eso? Yo me pongo y me enloquezco y trato me fanatizo, ¿viste? Diciendo, no, no es así, qué sé yo, y hablo. Después me salen a los 10 días que hizo la póliza, che, vos sabés que me robaron el espejito.
el espejo retrovisor derecho me robaron. Y la póliza no lo cubre. ¿Y cómo termino haciendo? Le hablé tanto, le dije tanto, ¿qué le voy a decir? No, no te lo cubre. ¿Ves que son igual que todo? Le tengo que terminar pagando. Y termino pagando un espejo. Y la puta madre que lo parió. Y es así, ¿entendés? Pero eso es en base a mi convicción y a mi cosa que digo, no puede ser, no puedo, mi palabra no puede ser realmente defraudada. Y eso es una cagada como te manejas. Esto es así. Ay, Dios. Bueno, Facu. Sí, perdón, me Dale el corrí un golpe de cachito porque brazo. justo Disculpen, tuve que atender un disculpen, yo me siniestro, tengo hablando que de ir. siniestro. Sí. Estamos Disculpen. cerrando. Decirte ya chau a Ah, ok. Franco y. Dale, yo me tengo que ir. Dale, Nos dale. vemos entonces Bueno. el sábado que viene. Y hay Dale, otra. dale. Dale, igual Dale, ahora después te mando el power este que armamos para que después lo mires tranquilo y lo sigas pensando. dale, gracias, Nos vemos, buen Dale, fin un de abrazo semana. grande. Chau, Dale, suerte. dale. Dale, Chau. chao, chao. No, igual vamos redondeando. Digo, Pablo, para que tengas una idea, básicamente cuando después te encares todo lo que es el volcar sumas y demás en el Self, que es la plataforma de la compañía, te quería mostrar acá cómo se despliega básicamente, digamos, todos los distintos ítems de los que le damos cobertura y cómo es uno el que le va poniendo, digamos, las sumas aseguradas. En algunos casos tenés sumas mínimas que el sistema mismo, cuando vos pones alguna suma, te la establece y te limita, te indica que tenés que poner como mínimo tal suma, y en algunos casos tenés también sumas máximas. Pero básicamente, digamos, a los efectos que por ejemplo, en el caso de integral de consorcio, por donde arrancamos es justamente con todo esto que venimos hablando, lo que es incendio edificio, por un lado a prorata, por otro lado a primer riesgo. Esto queda establecido, ¿viste? A modo particular, una de otra, con lo cual ahí uno lo va completando de acuerdo en principio a esto que decíamos de los metros cuadrados, las características generales del edificio y demás. Posteriormente tenemos lo que es contenido general, que ahí ponemos una suma que en el caso de los consorcios, bueno, es un poco relativo también a la característica que tenga el consorcio, si lo conoces o no, digamos, si tiene algo particular que vos decís, no, el contenido tiene tal cosa, pero bueno. Después tenemos... Un tema, discúlpame, Sí, una cortita. Un tema que a veces ayuda para entender, porque a veces te pasa en el consorcio, no sé, Catamarca 232, estamos hablando siempre de capital, que es lo más común, o sea, ¿no? Y uno dice, sí, me dijo el consorcio, qué sé yo, pero el Google Map siempre te ayuda. sí, Pones sí. y lo mirás, y mirás el consorcio, y ya ahí, con eso estás teniendo una info extra. Yo siempre lo utilizo, ¿no? O sea, cuando me Por lo pasa menos la un tema cantidad de pisos. Claro, no, pero aparte te das cuenta de la característica del edificio. Estás hablando de un edificio de la gran puta, estás hablando de un edificio común, pelagato, lo que sea, ¿viste? O sea, que esas cosas tenés que tenerlo como info porque te ayuda después a incluso a manejar que el costo, si suponete vos te encontrás con un edificio realmente polenta, decís, no, hago énfasis en esto, te encontrás con un edificio recontra estándar, incluso muy mal mantenido y demás. Apenas pagan nomás. Ese tipo de cosas se ve, ¿viste? Entonces también sirve para tenerlo presente. Sí, totalmente. ¿Qué más? Bueno, aparatos electrónicos, esto en los consorcios no va nada. Mismo robo mobiliario, no somos partidarios de ponerle ahí suma en lo que es robo mobiliario. Sí, en lo que es matafuego, luces de emergencia, le ponemos ahí unos mangos como para tener eventualmente, llegado el caso, alguna suma para dar cobertura a este tipo de situaciones. Robo de dinero a expensas, no somos partidarios de dar cobertura. Ya hoy por hoy son cada vez menos los que manejan el manejo, digamos, en efectivo, pero bueno, en otro momento era más habitual, pero siempre es conflictivo el tema de establecer valores y demás, con lo cual ese lo dejamos pasar. Después nos metemos sí con las responsabilidades civiles, tanto la comprensiva como la responsabilidad civil por daños a linderos.
y tenés esta responsabilidad civil que es por refacciones, pintura, que puede llegar a ser también una alternativa para tener para el caso de que se tenga que hacer algún tipo de obra en el edificio, es otra más para tener en cuenta. Esta que hablaba mi viejo hoy más temprano por el tema del uso de armas de fuego, solamente, la verdad que creo que nunca lo usamos, ¿no? No sé, la verdad que es para algún consorcio en particular que tenga vigilancia con armada, pero es muy puntual eso, la verdad que no Algún suele ser consorcio puntual. narco. Sí, algo por el estilo. Luego lo que es la cobertura 0,67 de cristales, que lógicamente ahí vamos a tener en cuenta la característica del edificio, la cantidad de vidrios que pueda tener en la parte, en la parte de planta baja y lo que comentábamos más temprano respecto a cómo es la estructura del edificio, si es con cristales, digamos, a la calle o no, puede variar ahí la suma que le pongamos. Gasto de remoción de escombros de edificio, limpieza de contenido, eso también tenés sumas que, en el caso del consorcio no recuerdo, ¿lo ponía de manera automática o lo poníamos a mano? Sí, lo pone de manera, en principio lo pone de manera automática. Igual, Exacto. esos ítems son importantes darle bola, porque uno dice, ¿para qué carajo remoción de escombro? Remoción. Cuando ocurre un siniestro, esto te lo digo por experiencia, acaba de apenas los bomberos se fueron y todavía está humeante, el gobierno de la ciudad ya te llega para que realices la acción de la remoción de los escombros. Pero pará, que todavía ni siquiera, no, y te emplazan, y si no, ¿qué hacen? Obviamente que todo esto es un negocio, ¿no? Te empiezan a presionar, porque incluso la empresa que tiene que ir a hacer esa remoción tiene que estar aprobada por las autoridades, gobierno de la ciudad, y situación de bomberos y demás. Y aparte ahora con todo el tema de la supuesta contaminación ambiental y demás, también tiene que reunir todo tipo de aprobación. Bueno, suponete que vos conseguiste una empresa y conseguiste un buen número, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y los tipos dicen, no, esta no me sirve, busca otra, y claro, y te acorren, y vos decís, pará, pero de un día para otro, primero, no conozco el rubro, no sé de quién soy, estoy tratando de interiorizarme, bueno, y a la larga te terminan enchufando ellos, la empresa, por eso también el manejo, cómo te presionan, y cuesta un huevo después el tema de la remoción de escombros, porque uno dice, che, escuchá, me trajeron un camión acá, una pala y se llevaron todos los cosos. No, son terribles y es todo un manejo, digamos, casi semi-mafioso desde el punto de vista de manejo. O sea que el número siempre hay que tenerlo presente, porque uno dice, pero ¿para qué estas cosas que no sirven? No sirven hasta que no te pasan, pero cuando te pasan, realmente es un tema importante tener presente. Exacto. Sí. Bueno, después están las dos coberturas de accidentes personales, en el caso de que no lo tenga en relación de dependencia al portero o al personal de vigilancia y se le quiere establecer alguna suma, podría llegar a contemplarse. Sí, que igual, discúlpame, esto quedó medio viejo, yo creo que en Sí, la próxima póliza lo van a sacar, porque esto estaba incluso antes del RT, por así decirlo. claro. Más allá de que está el RT, pero en el caso de una póliza de accidentes personales, conviene hacer una prestacional y no esta, que es una forma más limitada, aparte no tiene la parte de asistencia médica. La tenés que poner abajo de modo particular, claro, es un chiste. Sí. Es medio sui generis realmente. Sí. Y bueno, después está lo que es daño por agua, que hablamos antes, y la responsabilidad civil, tanto de ascensores como garage. Que, bueno, la de ascensores en el caso de Capital está normatizada, con lo cual ahí hay que poner sumas acorde a la legislación vigente. Y la responsabilidad civil garage,
que ahí lo que es importante es tener en claro lo que hablábamos hoy de cuántos autos pueden entrar en el garage, autos y motos, como para establecer algún valor, digamos, de... Pero bueno, no sé, a veces por ahí lo que tomamos es aunque sea el valor de uno o dos autos promedio de calle, pensando en que si, bueno, llega a pasar algo, entiendo que la idea no es que le pase a todos, sino que le pase a uno, eventualmente a dos vehículos dentro del garage y que, bueno, que la suma que tengas pueda llegar a alcanzar a cubrir el daño que se le pueda provocar a uno o dos autos por algún inconveniente dentro del área de garage, ¿verdad? Un Discúlpame, poco, sí, Daño por agua es un temón, porque lo que ha pasado en algunas inundaciones es un problemón. pero eso es otra cosa, eso no es daño por agua, eso es inundación. inundación. Ah, Te iba a eso es hacer estas inundación. aclaraciones, sí, sí. Tener presente que en los garages, ¿qué es lo más riesgoso? El robo de un auto es un problema para el consorcio, porque la compañía puede repetir contra el consorcio, porque en general el auto seguro va a tener un seguro. Pero ¿qué pasa? La compañía va a pagar el hecho de donde ocurrió en el garaje de mi casa, así, el tema de esta póliza es para cubrirse lo que la compañía después repita. Eso por un lado. Pero a lo que voy es lo siguiente. El segundo punto que puede ser más complejo es cuando se produce un tema de incendio, que ahí sí hay complicaciones porque en realidad un vehículo provoca el daño y después a consecuencia de eso se arma algún circuito de candombe con respecto a eso y puede ser problemático, pero fundamentalmente saliendo de los autos, lo que son motos y bicicletas es un garrón, porque en realidad la mayoría de los que tienen bicicletas dejan las bicicletas en los garajes y no le ponen linga, ni cadena, ni Ni nada. candado, ni Y nada. eso después no funciona, ¿viste? Porque el hurto no está cubierto. Es un tema que hay que siempre hacerle hincapié, cómo es si el garage de alguna manera permite, que en general todo permite, porque en el espacio guardacoche después vos podés poner una bicicleta y demás, pero hay que decirle, mirá, ponete un gancho, hacelo, ponele una traba, una linga, algo, para que en caso de que exista, digamos, un siniestro, tengan que forzar, romper o lo que sea, y eso se convierta en robo. Porque si no, no se está configurado como robo, es simplemente un hurto. Y eso a la larga después no sirve. Eso es importante tenerlo presente. Sí, mismo para lo que son si pudiera haber algún robo, otro robo puntual dentro de una, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama la jaulita? Sí, sí. La baulera. Las, sí. Las bauleras también tienen que tener candado. Que a veces es otro tema también que puede llegar a haber algún tipo de reclamo, pero que si no tiene algún tipo de norma de Protección. seguridad, exactamente. Sí. Bueno, y después, básicamente, una vez que está todo completado, ahí lo único que le agregamos es el modo de pago, que en nuestro caso siempre, como veníamos hablando, optamos por el tema del débito, los 12 pagos, y este módulo final que tiene que ver con la participación de nuestra comisión para llegar al número que creemos que puede ser el que ande, ¿no? Entonces, digamos, partís de lo que es una cotización con una bonificación en cero, que sería, digamos, la comisión con participación total para el productor, que son estos 38 puntos, o a partir de ahí podemos bajar nuestra participación y de alguna manera vamos logrando el monto de cuota que creemos que podría llegar a ser el que puede el consorcio pagar, ¿verdad? Así que esto se hace al final, apretás cotizar y a consecuencia de eso te llega el número. Y luego, Bien. en el caso de que digamos, bueno, ya está, ya cotizamos, estamos de acuerdo, logramos el camino para avanzar en la emisión, ya pasamos a otro ámbito que es el ámbito, digamos, de la emisión de la póliza, donde vamos a completar los datos, en este caso del consorcio,
ya la denominación del consorcio a partir de la carga del quit en la cotización ya la trae. Lo que vamos a completar son, bueno, datos de domicilio postal, email, acá tenés los datos de fechas de inscripción registral y este tipo de cosas. En el caso que tengamos acceso, las ponemos, la escritura de la constitución, del consorcio, bueno, esto de acuerdo si está el acceso o no al registro de la constitución del consorcio, lo ponemos. Medio de pago, vamos a poner acá el dato si es con tarjeta de crédito, CBU, vamos a poner los números. Acá en miembros del consorcio podemos poner el detalle del administrador. Lo designamos ahí con el cargo correspondiente, lo mismo que un teléfono, que habitualmente solemos poner también el del administrador. Nuevamente el dato de ubicación de riesgo, que en este caso se repite, lógicamente, porque el consorcio es el mismo edificio. Si tuviéramos alguna foto, y una vez que está terminado, se guarda y la póliza se emite de manera online y ya está lista para enviarse al cliente. Y luego acá, bueno, a modo de recordatorio, nada más lo dejamos, nuevamente lo habíamos visto la vez pasada y lo volvemos a traer con esto de que, bueno, los seguros complementarios, que nunca viene mal recordarlo al momento de estar haciendo una cotización de consorcio, que también está la posibilidad de ofrecer tanto la RT como el seguro de vida obligatorio y eventualmente una cobertura de accidentes personales para aquellas personas que estén en relación de dependencia o no, y que de pronto estén haciendo trabajos para el consorcio. Así que esto también lo traíamos y queríamos cerrar con el gato de la buena suerte, Pablo. para los futuros negocios. Más o menos. Excelente. Más o menos a grandes rasgos y siempre, como dice mi viejo, con la posibilidad de seguir aprendiendo en cada cotización, porque en definitiva, vamos a ser claros,